¿Qué tal? Buenas noches. La propuesta de ley de aguas genera protestas. De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este es el momento de todos. El Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta de que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país, todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí, eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados vía Skype. Nos acompaña el señor Noé Vázquez, él es el vicepresidente de la Asamblea General Universitaria. También nos acompaña Gabriela Morales, miembro de la Asamblea General Universitaria. Bienvenidos a 8 en punto. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio que nos han dado para hablar sobre esa temática, ¿verdad? ¿Qué te interesa? Básicamente a este grupo de estudiantes, intuyo que no todos serán estudiantes. El Partido Arena los está llamando terroristas. Si bien es cierto, yo no comparto ese término, creo que ese concepto está mal orientado y mal aplicado. Sin embargo, buena parte de la población sí lo cree. Sí, buenas noches y gracias por el espacio. Como representante estudiantil y miembro de la comunidad universitaria, nos sentimos indignados ante la utilización de este término que el señor presidente de la Asamblea Legislativa ha utilizado en contra de los estudiantes que en legítima defensa actuaron en contra de las provocaciones de parte de la seguridad que cometió contra las autoridades de la universidad y en contra de todos los participantes de una protesta que en todo el camino fue pacífica y que no pretendía nada más que entregar y acompañar a las autoridades en la solicitud de una pieza de correspondencia para que la Comisión de Salud y Medio Ambiente retomara la propuesta en la que la universidad solicitaba ser parte en la discusión y en la aportación del bagaje científico que esta universidad tiene y solicitarle nuevamente que retomen las propuestas de ley que se habían tomado en la legislatura pasada y que se había avanzado en 92 artículos para la aprobación de esta, ¿verdad? Y creemos que el término ha sido una forma equivocada de llamarnos y también es algo que a nosotros nos indigna y como estudiantes universitarios pedimos que se nos una disculpa pública de parte del presidente de la Asamblea Legislativa y que estamos abiertos como estudiantes organizados con capacidad reflexiva y crítica a debatir y a sentarnos a discutir cuando en su momento ellos lo requieran y nosotros sentar una postura clara como universitarios que tenemos. Ahora, Gabriela, vamos a entrar en detalle un poquito más adelante acerca de lo que ustedes creen debe ser esa propuesta de ley integral de aguas, pero una vez más quiero ir a este punto. ¿Por qué estas manifestaciones, estas protestas que son actos cívicos para mí por excelencia en una república, por qué tienen que acabar siempre en actos vandálicos y de violencia? Claro, nuevamente cabe recalcar que nosotros íbamos en una marcha pacífica desde la Universidad de El Salvador haciendo todo el recorrido hasta la Asamblea Legislativa. En todo el trayecto la marcha fue pacífica. Al llegar al portón de la Asamblea estaba cerrado. Fue en el momento que las autoridades de la universidad se disponían a entrar para llevar la correspondencia a los diputados, fueron atacados de manera indiscriminada, arrojándoles gas lacrimógeno directamente en la cara. Atacaron a nuestras autoridades de la Universidad de El Salvador indiscriminadamente, arrojándoles este tipo de gas, ¿verdad? Ahora, tengo entendido con gente con la que yo he conversado que se encontraba en el lugar que algunos de los
asumo yo, eran estudiantes, llevaban en sus bolsones ya piedras y objetos contundentes que lanzar hacia la Asamblea, como que si ya iban preparados de repente para enfrentarse a la seguridad de la Asamblea. Bueno, antes de analizar ese punto en el que hubo un conato de violencia, tenemos que hacer un estudio detenido de lo que pasó en la marcha. Las autoridades convocaron en su momento y la marcha en todo su recorrido fue de forma pacífica. No hay daños a la propiedad privada, no hay una denuncia como en las marchas que se convocan por otros sectores se hace. Y lo que nos debe de llamar al detenimiento de esta situación es por qué la Asamblea Legislativa tenía cerrado el portón de acceso al parqueo, donde ya se había convocado por parte de las autoridades a hacer una conferencia de prensa en el ex Palo de Hule. Es decir, que toda la marcha, hay una serie de provocaciones e intentar ingresar a la Asamblea Legislativa, que las autoridades universitarias llamaron al orden, en el cual fuimos atendidos después de estar 45 minutos solicitando ingresar al parqueo de la Asamblea Legislativa. Por una parte, unos diputados ingresamos y al estar allá nuevamente se hace un bloqueo para que las autoridades ingresen a dejar la pieza de correspondencia. Y mire lo malicioso que es de la acción de estas personas, que si usted se fija en los videos, hay unos molinetes para ingresar al recinto legislativo. ¿Por qué no utilizar los molinetes cuando se podía controlar la manera de entrar a ese organismo? Es decir, que nosotros lo vemos como un factor malicioso para provocar un hecho desestabilizador de una protesta que en todo momento, hasta ese momento, fue pacífica y que no fue provocada por los estudiantes, sino que fue provocada por la seguridad, que, valga decir, llenaron de gas pimienta a las autoridades y a todas las personas que se encontraban, y que a partir de ahí se dieron hechos de violencia que decimos nosotros, y ahí estamos claros, como estudiantes de la ciencia social sabemos que un grupo no puede ser controlado cuando los calores están caldeados, y que ahí ya no somos responsables de las acciones de los que fueron miembros, porque ya no sabemos si hasta ese punto había gente que no era parte de la comunidad universitaria, porque en todo momento hasta ahí. ¿Por qué llevaban entonces, si esto es así, por qué llevaban ustedes rocas o algunos de ellos rocas guardadas en sus bolsones? Los estudiantes no llevaban ningún tipo de rocas ni nada por el estilo. Cabe recalcar que durante toda la marcha estaban las autoridades de la Policía Nacional Civil, estaban otros miembros de autoridad que estaban verificando que la marcha iba en su totalidad de forma pacífica. Fue hasta el momento que llegamos a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, donde nosotros ya no nos hacemos responsables de las personas que hicieron actos vandálicos, porque en ese momento nosotros ya no podemos determinar que eran estudiantes los que estaban ahí. Cabe recalcar. Ahora, ya que menciona eso, Gabriela y Noé, mucho se ha dicho que algunas de estas marchas que son organizadas de repente con la mejor de las intenciones cívicas de las autoridades universitarias o de los propios estudiantes, suelen involucrarse personas que no necesariamente son estudiantes y que son personas que pertenecerían a grupos de choque cuya función realmente es precisamente causar desorden. ¿Están ustedes absolutamente seguros que no se le filtraron personas? Nosotros no podemos garantizar la totalidad de todos los miembros, es decir, era una marcha gigantesca que lastimosamente los medios de comunicación no cubrieron, y no se habla de la marcha, sino que se habla de ese acto de violencia, y no se dice además la persona que se encontraba en la Asamblea Legislativa con un arma, en la cual una agencia de prensa francesa es la que toma la foto de una persona armada. ¿Qué es lo que querían o qué es lo que se pretendía hacer en ese momento, en el cual corría en riesgo la vida de muchas personas? Porque ahí habían gente de todo tipo, habían personas que nos habían acompañado, que se habían sumado y que se puso en peligro la vida de todos ellos. Es decir, si la policía hubiera actuado, ahí no estuviéramos hablando solo de un choque de quiebra de vidrio, hubiera sido
o hechos que gracias a Dios no se generaron y que no quisiera decir qué pudo haber pasado o qué pudo haber ocurrido, pero sí nosotros llamamos a que se investiguen esos hechos de una persona armada, quién provocó o inició estos conatos de violencia y a quienes se debe de castigar cuando la autoridad está llamada a velar porque se garanticen los derechos de las personas y donde la Constitución a nosotros nos da el derecho a hacer nuestras peticiones, a manifestarnos pacíficamente como lo hicimos y que nosotros calmamos a las personas en ese acto de violencia, porque ya no se saca en los videos el momento en que nosotros calmamos a la población que estaba o a las que estaban allí y que nosotros los llamamos a sentarse, al orden, a que nosotros hagamos valer que somos universitarios y que nosotros con las ideas, con la capacidad reflexiva, no tenemos que caer en esas provocaciones. Ahora, Gabriela, ustedes hace unos minutos nos dijeron básicamente que no descartan la posibilidad que hubiesen habido personas que no son estudiantes y que son personas que de repente se dedican a hacer desórdenes. ¿No tienen ustedes una manera básicamente de identificarlos y básicamente aislarlos o sacarlos de sus marchas? Nosotros no tenemos la oportunidad de garantizar a todas las personas que iban en esa marcha porque los medios no cubren eso. Esa no era una marcha de decenas o de 100 personas, iban aproximadamente 3.000 personas en esa marcha, a las cuales se nos impidió la entrada a un recinto público como es la Asamblea Legislativa, no se nos permitió entrar. Aparte de eso, pasamos horas haciendo gestiones las autoridades para que nos permitieran entrar, pero no abrieron los portones a una cantidad masiva de gente. Únicamente abrieron una puerta demasiado pequeña para como intento de provocación, ¿verdad? La gente obviamente se iba a empezar a aglutinar, iban a empezar a provocarse a las personas, pero nosotros no tenemos forma de garantizar que esas miles de personas no pudiera ir alguien infiltrado, y esos son intentos de desestabilización para deslegitimar nuestra lucha y nuestra marcha. Ahora, Noé y Gabriela, ustedes mencionaban que están tratando de construir, intuyo yo, lo que entiendo, un hombre nuevo en la Universidad de El Salvador, es decir, gente reflexiva. Pregunta, ¿no en vista que arman este tipo de manifestaciones que son perfectamente aceptables en una república, una concientización para que, no importando las provocaciones, se mantenga la no violencia? Bueno, ese era un llamado que se hizo desde el inicio y es el llamado que todos los que íbamos en la marcha acatamos después de un breve o un instante en el que se desató un acto que era normal y que puede ser normal. Haga usted la pregunta, agarre una persona acalorada que no le dan lo que sea y le tiran un gas que le va a causar daño, una reacción inmediata, pero que inmediatamente se controla y se hace un contorno en el cual todas las personas se tranquilizaron y acataron el llamado que llegamos y nosotros dijimos vamos pacíficamente, sentémonos, tranquilicémonos compañeros, y toda la gente hizo eco de ese llamado, es decir, y que después no encontramos quiénes ser porque era un grupo grande, ¿verdad? Y nosotros vamos y hicimos eco de un derecho que a nosotros nos asiste la Constitución. Que ahora, eso nadie lo niega para nada. Ahora, una pregunta, Noé y Gabriela. ¿Ustedes están seguros que fue personal de la Asamblea Legislativa la que los provocó? Porque también personas con las que yo he conversado me han dicho que no era personal de la Asamblea Legislativa la que les lanzó spray y gas pimienta en la cara a muchos de los estudiantes, sino que eran personas de repente contratadas por algunos grupos de partidos políticos que trabajan para ellos y que de repente fueron los que los provocaron. Pregunto si ustedes han realizado su propia investigación y si han logrado determinar que esta gente estaba al mando de algún partido político o de algún funcionario en específico. A todos los televidentes, ¿verdad?, que nos ven y a su persona, mencionarle que no me crean a mí, no le crean a mi compañero o a las declaraciones de las autoridades. Para eso hay las evidencias, ahí están todos los videos, todas las fotografías donde se puede ver claramente que los que iniciaron las acciones de violencia fueron esas personas al interior de la Asamblea Legislativa. Obviamente tienen que ser trabajadores de la misma porque estaban vestidos con su uniforme, con sus chalecos, con las botellas de gas pimienta. ¿Cómo van a permitir ingresar ese tipo de personas así de la nada a la Asamblea? Tienen que ser empleados de ahí. Ellos empezaron la agresión y fue algo ilegítimo
por parte suya, ¿verdad? Y cabe mencionar que la comunidad universitaria no ha sido la que ha hecho los actos de violencia, pero debemos recalcar que esto es científico. Ante una acción hay una reacción. No nos podemos hacer los ignorantes, no nos podemos hacer los que no sabemos que vamos a hacer actos de provocación y no va a pasar nada. Ok, tengo una pregunta más para ustedes, Noé, Gabriel, y es lo siguiente. Yo he leído el anteproyecto de ley y por lo menos hasta el momento hay de hecho un artículo, si mal no recuerdo es el número 14, donde básicamente se está diciendo que el agua es un bien público y que, digamos, no recuerdo todos los adjetivos en este momento, pero básicamente que no se podría privatizar. También tenemos sentencias de la sala que dicen que van orientadas en ese camino. ¿Por qué ustedes siguen sosteniendo de que la intención, digamos, de la derecha política y empresarial en este país es privatizar el agua o privatizar la gestión y administración del agua? Claro, el artículo 117 de la Constitución menciona que el agua, ¿verdad?, es un recurso de bien público, de bien social, que no se puede privatizar, pero cabe recalcar que lo que se está haciendo dentro de la Asamblea Legislativa es privatizar la administración de la misma, es privatizar el ente rector que va a estar a cargo de tomar las decisiones de este recurso. Eso es lo que se está tratando de hacer en la Asamblea Legislativa, sea como sea que lo quieran disfrazar. Ya lo hemos visto años atrás, cómo han hecho las tácticas cuando nos dijeron acerca de la dolarización, que era ilegal, inconstitucional dolarizar, y que lo llamaron Ley de Integración Monetaria, que iba a haber bimonetarismo en el país, que vamos a poder usar las dos monedas. Ahora díganme, televidentes, si nosotros en el país podemos ir a comprar con el colón algún supermercado, algún mercado, a cualquier lugar. No se puede. Solamente son mentiras por parte de la derecha que utiliza los recursos como mercancía sin importarle los derechos de las personas. Ok, con eso ya nos vamos a quedar entonces. Noé Vázquez, Gabriela Morales, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias por el espacio y esperamos también que el señor Norman Quijano se disculpe con los estudiantes al llamarnos terroristas. Exigimos una disculpa también pública para que a los estudiantes que se nos ha llamado terroristas, que no lo somos y que nosotros estamos indignados, y también el respeto a las autoridades de esta casa de estudios, ¿verdad? Okay. Que no han sido terroristas y que solo hemos hecho uso de un medio que tenemos como salvadoreños de manifestarnos pacíficamente. Muchas gracias. Con ese ya vamos a la pausa. Entonces, más adelante, Félix Ulloa de Nuevas Ideas reacciona. También Luis Contreras ya se encuentra con nosotros para analizar, así como Mariela Peña Pinto. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Sin mayor preámbulo, introducimos a nuestros invitados. Hoy también nos acompaña Mariela Peña Pinto, exdiputada del partido Arena. Y también nos acompaña Luis Contreras, él es analista en seguridad y también analista político. Bienvenidos a 8 en Punto. Muchísimas gracias por invitarnos. Yo creo que es importantes los temas de coyuntura que están en este momento. Ok, quiero comenzar contigo, Luis, hablando acerca de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Ya tenemos los videos, de repente los podemos poner como referencia, porque ya los mismos estudiantes aceptaron que en una marcha de tantas centenas de personas difícilmente van a poder filtrar a todos y asegurarse de que algunos que están ahí no están ahí precisamente para buscar provocar a las autoridades o incluso enardecer a los estudiantes. Sí, indudablemente las escenas que podemos observar en este momento en la televisión, en reprise, son repudiables en el aspecto de que son estudiantes que para nadie es un secreto que están siendo adoctrinados en esta universidad, y hay que tal vez, para ponerlo en contexto, remontarnos un poco al pasado. ¿Qué sucedió años atrás, 2006, 2007 más o menos, en esas fechas? Tuvimos el caso de Belloso, el cual fue una emboscada prácticamente que se le dio a la Unidad de Mantenimiento del Orden, HUMO, y que asesinaron a unos policías. Es decir, cada institución tiene su protocolo y medidas de seguridad, claro, de instalaciones. Eso conlleva ¿a qué? A tomar parámetros y un protocolo de acción, lo cual una institución en la que están trabajando los diputados, en la cual se realizan plenarias, evidentemente y obviamente van a tener ese tipo de protocolos. O sea, es decir, no lo puedes obviar.
Y la seguridad obviamente no está capacitada, por decirlo de esta manera, para recibir a cientos de gente simultáneamente. Ya no se diga si son de la Universidad de El Salvador y que realmente vienen gritando consignas, la seguridad privada, por muy capacitados que estén, recuerda que el nivel de adrenalina es alto y el manejo de estrés no es fácil, evidentemente. Y eso los aturde, pues. Y si no tienen no esperan a una magnitud de personas de esa índole, obviamente eso se puede decir que los sofoca en gran manera. Porque yo pude ver el video y cuando entran las diputadas del partido de izquierda, ahí es donde unas personas se quieren filtrar a la fuerza. Y obviamente, si tú como seguridad te han dado una directriz de que no dejes entrar a más personas, obviamente tienes que hacer caso. Y la forma de entrar de estas personas no fue una forma amable, por decirlo entre comillas, pues, sino que ya iba con un conato de violencia ya físico. Ya recordemos que hay algo que trasciende la parte física y que tienes que poner un alto, pues. Es decir, que al verse agobiados los vigilantes recurrieron al gas pimienta, que en cierta medida ese gas no es tan alto en un daño a la salud que puede provocar. Obviamente no es bonito recibir una gaseada con ese tipo de artefacto, sin embargo para la magnitud de las personas era en cierta medida un poco necesario. Aquí hay algo bien puntual, recordemos de que las personas muchas veces opinan, yo escuché a los estudiantes que tenía vía Skype y hablan de su derecho a manifestarse, obviamente que todos los tenemos, pues pacíficamente, la Constitución así lo establece, pues el detalle es de cuando ya agredes cuestiones privadas, públicas, como se hace el 1 de mayo. O sea, la Constitución no te permite eso. Ese vandalismo no se puede legitimar con el eslogan de que mi derecho a manifestarme. Okay. Hay que entrar en ese aspecto. Ahora, Mariela Peña Pinto, su reacción. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer una manifestación pacífica. Sí. No llegar a la asamblea de la forma en que llegaron, porque siempre han dejado entrar un grupo en la parte de arriba, del pleno, para que puedan oír el debate en el momento que viene. El problema aquí que yo siento que esto fue lo mismo que sucedió un 1 de mayo, que estábamos en la plenaria de instalación de la Asamblea Legislativa y las diputadas del FMLN también los entraron exactamente como ha sucedido aquí, al abrir las puertas, porque ellas podían haber entrado por otras puertas. La Asamblea tiene del lado donde del parqueo, casi por el pleno, hay una entrada para poder ingresar. Ellas ingresaron para que esta gente pudiera entrar. Lógicamente, los vigilantes de la asamblea son vigilantes, pero no tienen un arma, no tienen nada. Ahora, la humo llega porque tienen que resguardar la instalación, que es una instalación pública, ¿verdad? Y rompieron puertas, le pegaron una pedrada a un camarógrafo, salieron golpeados algunos. Yo veo allí a la señorita enfermera que va caminando con alguien. El gas pimienta, como usted dice, pues tuvieron que hacerlo para poder, rompieron puertas, rompieron vidrios. Entonces sí, también entre los empleados había un poco, por lo que se ve en los videos, un poco de temor. Las turbas ya enardecidas, pegando consignas, y yo no sé, a mí me mandaron una foto de un señor con una pistola, yo aquí la tengo en mi celular, no sé quién es, pero está como atrinchado, ¿verdad? Entonces yo creo que si todo se puede hacer, y esto es como una cortina de humo que está haciendo el FMLN, por motivos que la Fiscalía tiene 31 gente tocada con malversación de fondos, entonces el FMLN siempre tira cáscaras y siempre se agarran, porque esto lo sacan los medios y nos olvidamos del otro problema. El tema del agua, que ni siquiera se está viendo, o sea, no ha pasado ni la ley. Han iniciado el estudio de la ley de 4 leyes que existen dentro de la Asamblea. Entonces, hacen esto y esta es la noticia del momento. Entonces, siempre se hace en el FMLN este tipo de cáscaras que tiran para que la gente las agarra y nos deslizamos en él y le damos a esto la preponderancia que no debería y nos olvidamos de los temas. Antes de seguir avanzando en el tema, Luis, tú me decías hace unos minutos de un concepto bien interesante, la pirámide de fuerza. Sí, sí. Cuando vemos este video y lo que estuvo sucediendo,
¿Puedes identificar, digamos, de repente el protocolo que siguieron y si efectivamente se usó la fuerza que debía utilizarse para tratar de contener lo que se percibió como una agresión? Sí, obviamente debemos declararle a los televidentes que no era la UMO la que intervino a los estudiantes. Estamos hablando de seguridad específicamente en la Asamblea. Es decir, la unidad de mantenimiento del orden ha sido creada para contener masas de personas. Los vigilantes o seguridad en este caso de la Asamblea Legislativa no tienen el equipo como escudos, botas, el equipo que protege pectorales para contener a estas personas, así como los bastones, que también es un nivel de fuerza. Obviamente en la Policía Nacional Civil se tiene un protocolo, el cual es la presencia policial, los comandos verbales, en la cual trata de disuadir a la persona de no llegar a una agresión física, pues para no llegar a esto que estamos viendo en imágenes. Si la persona no obedece, obviamente ya hay un contacto físico, el cual puede ser un sometimiento un poco liviano para colocar a esposas o para evacuar, o el uso de un bastón o un tonfa policial, y como último recurso el arma de fuego. En este caso pudimos observar que los seguridad tenían gas pimienta, que para no llegar a un uso letal del arma de fuego hicieron uso del gas pimienta. Sin embargo, cabe mencionar nuevamente y recalcarlo que estos vigilantes no tienen mayor experticia en controlar masas. Obviamente que cualquier persona, inclusive la UMO, el nivel de adrenalina es alto. Recordemos que una situación no es fácil, están viendo cientos de manifestantes. Acabamos de ver a los jóvenes de la Universidad Nacional diciendo que ellos mismos controlan a cuántos van y que no responden ante esa agresión de lo que ellos puedan hacer en una respuesta inmediata. Es decir, dicen que se están manifestando pacíficamente, pero a la vez están diciendo que no van a responder ni se van a hacer cargo de que si son agredidos, ¿cómo se van a desquitar? No hay una coherencia, no hay una concordancia con lo que están diciendo básicamente de forma verbal. Ahora, eso hay que ponerle Mariela atención. Peña Pinto, algo, ya que hablamos o Luis mencionaba acerca de que el arma de fuego es la última opción. Claro. Circuló una fotografía de una persona armada apostada en las escaleras, de una de las escaleras de la Asamblea Legislativa. No sé si esta persona es seguridad de la Asamblea, si es seguridad de algún diputado o seguridad de alguna fracción. Fíjese que yo desconozco porque no estoy dentro de la Asamblea. Yo me voy a ver los videos y en el momento que está pasando, que lo pasan los medios de comunicación. Entonces, ellos iban, independientemente que tal vez algunos de la universidad iban pacíficos, pero llevaban palos, llevaban piedras, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos iban listos a hacer un desorden dentro de la Asamblea Legislativa. No, y hay algo interesante ahí, Carlos, lo que tú le preguntas a ella, que el hecho que el seguridad tenga desenfundada su arma de fuego, porque aquí lo quieren manejar con un subjetivismo antojadizo a ventaja propia de los manifestantes. Déjame detenerte nada más porque quiero que escuchemos lo que dijo Emilio Correa, diputado del Partido Arena, precisamente hablando sobre esta persona que estaba apostada con una pistola desenfundada. Escuchemos. No se trata de encubrir a nadie, hay que investigar. Esa foto que tú acabas de mostrar ha comenzado a circular y realmente preocupa cómo una persona está en el segundo nivel de la grada del Caracol, como se conoce ahí, con un arma desenfundada, como tú mencionas. Bueno, y a mí también me preocupa, porque si alguien hubiera entrado, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera volado 5 o 6 personas con esa arma? Ese es el detalle. Mencionemos nuevamente el antecedente que se tuvo con la UMO, con Belloso. Es decir, claro, estamos viendo una manifestación grande de personas, de estudiantes, en la cual sabemos que hay grupos de choque muchas veces armados. Con eso no quiero decir que el vigilante iba a dispararle al primer estudiante que entrara. Eso es bien subjetivo decir que iba a suceder, no podemos vaticinarlo. Sin embargo, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, en cuestiones de seguridad hay un protocolo. Ellos están listos con el arma desenfundada. Obviamente tal vez no fue la postura, la posición idónea, específica o técnica para haberlo hecho. Esa es la gran diferencia, porque obviamente alguien adiestrado no va a estar sentado de esa forma. Pues eso hay que recalcarlo. El problema es que si llegan a la Asamblea en esa forma como llegaron, bueno, iba hasta el rector y el vicerrector de la Universidad Nacional prestándose en una marcha, pongámosle al inicio podría ser pacífica, pero ya cuando llegaron a la Asamblea ya no iban pacíficos y ellos llevan siempre gente de choque. Sí. Y esa gente que utiliza el FMLN. Y si usted escuchó después de las elecciones que dijeron, vamos a sacar a las turbas a la calle. Eso lo dijeron del FMLN. Entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, debemos de aprender que podemos manifestarnos y podemos no estar de acuerdo en temas de coyuntura o no de coyuntura. Pues no podemos estar de acuerdo, pero para eso hay que dialogar.
No podemos llegar de la manera que han llegado para una cosa que sinceramente no hubieran podido entrar, y o sí hubieran podido entrar, la mayoría del tiempo dejan 10 gentes que entran para poder dialogar con ellas, que es lo que llegan a preguntar. Sí. Ok, bueno, con esa idea vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, Félix Ulloa de Nuevas Ideas se une a la discusión para analizar lo que está pasando. Ya volvemos. Bueno, rápidamente voy a leer algo que nos ha escrito un amigo televidente, Daniel Platero. Nos dice lo siguiente: llegamos pacíficos, se tornó violenta justo al momento de tirar gas pimienta. Los señores, muchos fuimos a la marcha, no somos miembros del FMLN, fuimos como UESI para evitar que ese anteproyecto de ley de aguas se diera. Voy a leer rápidamente algo que emitió como comunicado el FMLN. Dice lo siguiente: el Frente o el FMLN condena enérgicamente la represión contra estudiantes de la Universidad de El Salvador y las autoridades del alma mater, incluido el rector Roger Arias, por parte del personal de seguridad de la Asamblea Legislativa, a las órdenes del presidente del Parlamento, el doctor Norman Quijano, del partido Arena. Bueno, se une entonces a esta discusión mi querido Félix Ulloa. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y ahora asesor del partido Nuevas Ideas. Bienvenido, Félix, a 8 en punto. Quiero tener tu reacción en torno a lo que vimos que pasó en la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Por supuesto, todos estamos consternados por los hechos que se sucedieron en la Asamblea y desde luego condenamos la violencia de cualquiera de sus formas y venga de donde venga. Pero tenemos que tratar de explicarla y entender qué es lo que pasó, porque se trataba de una marcha de la comunidad universitaria para presentar una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que se había concertado ya una cita con los diputados que le iban a dar iniciativa de ley, porque todos sabemos que para que pueda entrar una pieza de correspondencia los diputados tienen que salir y firmarla. Entiendo que ya había habido ese acuerdo. Lo que sucedió, según las palabras del rector, es que no los dejaron entrar, esperaron media hora en la primera entrada antes de llegar al Palo de Hule. Estando ya en el Palo de Hule, tuvieron que esperar otros 40 minutos mientras se hacían las coordinaciones para permitir que la comisión que iba a entrar pudiera tener acceso a la sección de correspondencia y dejar la pieza. En ese ínterin, que es creo yo que está la falencia en el órgano legislativo, porque me ha tocado a mí, cuando yo dejar piezas de correspondencia, lo mismo, esperar que salga un diputado para que me permitan el acceso y entrar. No es que es una casa de puertas abiertas, como dice el diputado Norman Quijano, está en la casa del pueblo y pueden ir con cualquiera y tiene libre acceso. Eso no es cierto, hay restricciones que todos entendemos son necesarias, pero si había ya la información previa, si se sabía que habían 5 diputados que salieron a recibir a la comisión que iba a entrar, no se entiende por qué se dio este incidente, y sobre todo cuando lo vemos en los videos que entran los 5 diputados e inmediatamente después que pasa el último de ellos, hay una persona desde atrás que activa el gas pimienta y le cae directamente al rector, que iba en la comisión detrás de los diputados. Y después empiezan otros agentes a disparar el gas pimienta y rocean a los estudiantes. Ahí se genera ya la reacción, que yo entiendo es una provocación innecesaria, y la reacción es natural. Los estudiantes empiezan a tirar los garrotes que llevaban, que no eran garrotes de agresión, sino que eran, y se ve uno que entra con una bandera o algo, que es lo que le tiran a los, como una actitud de defensa. Lo de las piedras... Félix, los mismos estudiantes aceptaron hace unos minutos aquí en 8 en punto que de repente no tienen control sobre todas las personas que los acompañan en las marchas, porque son centenas de personas los que van con ellos. Entonces, ¿tú no crees que habían de repente grupos de choque dentro de esta manifestación que de alguna manera provocaron no solamente a los que están defendiendo la asamblea o cuidando la asamblea, debo decir, o a los mismos estudiantes? No, no lo creo. Efectivamente, porque yo he sido estudiante, yo he estado en muchas manifestaciones, hacíamos manifestaciones de autodefensa en los periodos de la dictadura. Es decir, a mí no me van a contar esa historia. Ahí no había ningún grupo de choque. Y esas piedras que se lanzaron, yo me pregunté lo mismo. ¿Y de dónde sacaron esas piedras si esto es encementado? Supongo que han de haber ido algunos esas piedras, porque si hubiera sido una acción planificada, tenían que haberse coordinado el grupo de choque que iba a la manifestación
con los agentes que lanzaron el gas pimienta para generar el acto que provocó la violencia. Y eso no sucedió así. Es decir, imaginemos, es que aquí como estamos tan ideologizados y polarizados políticamente, que Arena quiere culpar al FMLN o el FMLN quiere decir que Arena provocó la situación con estos agentes. Si lo vemos objetivamente, yo creo que fue un mal manejo de una situación de crisis que no existen los mecanismos en la recepción de la Asamblea para manejarlo. Es decir, porque si se lo miras más como un problema de tipo, digamos, no sé por llamarle de la peor manera quizá, administrativo, pero no realmente que hubo una directriz política para decir agredan a los estudiantes. ¿Y cómo? Es decir, es lo mismo que diciendo el FMLN, que ha sido una represión contra los estudiantes, decir que los estudiantes llevaban grupos de choque listos con piedras en la mochila para ir a tirarlas. Estas son exageraciones, son extrapolaciones que no conducen a nada y que lo que llevan es a crispar más el ambiente político, que es lo que me preocupa a mí, porque estamos frente a una demanda reivindicativa de la nación salvadoreña, estamos frente a un hecho de trascendencia fundamental, que es discutir cómo se regulariza el servicio del agua, que es un bien público nacional, que ya hay sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre este tema y que ahora pues se puede ir de las manos y entrar en una, digamos, en una escalada de crispación política cuando estamos a las puertas de una próxima campaña electoral. Entonces no conviene que se generen estas situaciones. Si hubiera habido un buen manejo de parte de la Asamblea Legislativa, de decir, bueno, ¿quiénes son las 10 personas que van a entrar? Acompañando al rector, a los que llevan la pieza, y aquí van los diputados que van a entrar, no hubiera habido problema. Pero hubo esa actitud, y es una denuncia que hizo el rector, de tenerlos más de 40 minutos sin dejarlos entrar, que los mismos diputados del FMLN que salieron para acompañarlo, no los dejaban entrar a ellos. Es decir, eso es lo que me parece una torpeza. Tengo que ir a la pausa, pero quiero que te quedes con nosotros porque cuando regresemos ya vamos a analizar, pero propiamente el texto de la ley, y tengo un par de opiniones ahí que son distintas. Ya volvemos. Bueno, como ustedes saben, el jab es de repente un comentario que algún televidente nos hace. A veces el jab me lo pegan a mí, a veces se lo pegan a los invitados. Esta vez el jab me lo han pegado a mí, así que lo vamos a leer porque somos transparentes en 8 puntos. Eso sí, siempre que peguen el jab, usen español estándar y no usen malas palabras, por decirlo así. ¿Vea? Bueno, dice el señor Alison P. ¿Cómo es posible que 8 en punto lleve a 2 personas de derecha a analizar lo sucedido en la Asamblea? Lógicamente van a decir que los hipotes son terroristas, revoltosos o malcriados. La verdad deja mucho que desear tu entrevista. Bueno, pues Alison P., te voy a decir algo. Estaba invitado aquí a 8 en punto el señor Víctor Hugo Suazo. Él fue diputado del FMLN. Él se disculpó, declinó la invitación porque había tenido algún tipo de problemas. Y estamos bien ahí. Llamamos a 6 personas del FMLN y ninguna o no nos contestaron o declinaron o estaban, digamos, inalcanzables porque tal vez estaban fuera de la capital. Así que, como te digo, en 8 en punto vienen todos los que pueden venir y los que no vienen es porque no quieren o se hacen los que no quieren. Como te digo, Alison, no hay nada siniestro. Bueno, dicho eso, vamos entonces a lo que nos dijo mi compañero y amigo conductor de Teleprensa. Él es abogado constitucionalista y es parte del equipo de colaboradores de la Sala de lo Constitucional. Yo le preguntaba acerca de si efectivamente, a juicio de él como constitucionalista, está blindada el anteproyecto de ley para que el agua no se privatice. Escuchemos lo que nos respondió aquí en 8 en punto. Desde luego, no es un blindaje, porque la propia jurisprudencia constitucional es la que ha determinado que eso sea posible. Sí quisiera aclarar una cosa, que en la hipótesis en que se concesionara la explotación del servicio de agua, quien vaya a ofrecer este servicio deberá respetar los contenidos que la Sala de lo Constitucional ha aclarado en torno al derecho al agua, fomentar o proteger que el agua sea suficiente, que el agua sea salubre, que sea un agua aceptable, accesible y asequible. Ahora, lo que nos dijo es que básicamente con previa aprobación de la Asamblea Legislativa se podía concesionar a privados. Eso es algo que yo entendí, no es entonces un blindaje absoluto en el que hay en ese artículo 14 que tuiteó hace unos días el diputado Francis Sabla, sino que existe esa posibilidad y es lo que de alguna manera da razón a las personas que tienen esa desconfianza de que el agua pueda privatizarse en este país, Mariela. Mire, yo creo que están haciendo una cortina de humo de algo que todavía no está la ley.
¿verdad? Eso es lo primero. Han iniciado un estudio de varios anteproyectos que existen dentro de la Asamblea. En la Asamblea se lleva un proyecto, pero también se hace un cuadro comparativo de cuáles son las otras leyes para ver cómo está un artículo con otro artículo. Creo que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente ha sido bien clara. Ha estado sentada con miembros de su misma comisión, hasta con el no partidario, donde le está diciendo el agua no se está privatizando. Lo que tiene es que va a haber un comité, y en el comité es uno del gobierno, 2 de Comures. Comures son alcaldes de elección popular. Ok. Quiero traer ahora a la discusión también a Félix. Félix, ¿cuál es tu opinión o tu valoración sobre este punto? ¿Está blindado o no está blindado esto? Mira, debería estar blindado, nos decía nuestro amigo Efraín, hay ya jurisprudencia en este sentido. Yo les recomiendo que lean el amparo 513 del año 2012, donde la sala sienta posición en un caso de manejo de agua de una concesión que estaba haciendo un municipio, creo que el municipio de Huizúcar, y establece conceptos fundamentales para garantizar el uso de que la sala denomina un bien público de uso general, de acceso para todo el mundo, y habla del derecho al medio ambiente que tenemos los salvadoreños. Entonces, yo creo que si alguien trastocara una ley y no con la excusa que no se está privatizando el agua, sino que lo que se está privatizando es su administración, su servicio, yo creo que yo sería el primero en ir a presentar un recurso a la sala de inconstitucionalidad, porque bajo el pretexto de que lo que se va a privatizar es la administración del servicio, pudiéramos caer en lo que la sala también señalaba en esa sentencia, porque eso era una concesión que se le estaba dando a una empresa para explotar lo que la sala llama las aguas superficiales, o sea, las aguas freáticas, dice la sala. Entonces yo creo que, ojo con eso, porque hay la tentación, y creo que lo decía Mariela, de generar en un ente la composición, que es el riesgo que se tiene, porque hoy por hoy este servicio lo administra una institución del Estado, no una institución autónoma. Entonces, ¿por qué le vas a poner un componente privado a esa administración? ¿Cuál es el beneficio que hay? ¿Qué es lo que el sector privado estaría aportando para decir, bueno, mire, vamos a hacer un asocio público-privado y el sector estratégico va a venir a invertir aquí 25 millones para sacarnos del estrés hídrico en que la mala administración o la deficiente administración de ANDA en manos del Estado general? Okay. No hay. Gracias, Félix. Tengo que detenerte porque se nos está acabando el tiempo y quiero darle la última palabra a Luis. Sí, quizás para abordarles esta cuestión de una perspectiva comunicacional política, no perdamos de vista que lamentablemente estamos viviendo una época de mucha desinformación. Claro. Y acá tenemos una copia de lo que se le pasó a los estudiantes en la UES, que suspendieron exámenes para ir a la marcha. Es decir, que se le están prolongando exámenes parciales. Esto no es un costo para el Estado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a la gente se le engaña de una forma bastante visceral y eso no es justo. Pues los medios de comunicación serios deben de concretizar, enfatizar y especificar sobre todo qué es lo que se está haciendo con este tipo de leyes, sea esta u otra, que tienen que no se satanice la palabra privatización. Quieras o no, esta es una vinculación con lo que está pasando actualmente con el caso de Mauricio Funes. Evidentemente, pues al partido de izquierda le conviene mucho hacer un alboroto político por otro lado e irse por la tangente. Con esto no quiero decir que perdamos de perspectiva esta ley. Sin embargo, ¿a qué voy con esto? Hay muchos medios de comunicación en redes sociales, digitales, que en lugar de informar, desinforman y confunden a las personas. Yo creo que acá debemos de ser bastante serios lo que queremos indagar en este tema, leerlo asiduamente y de medios fidedignos. Ese yo creo que es el fondo que hay que hacer, porque los políticos confunden, ya sea del lado derecha, de izquierda, la polarización. Con esto ha quedado evidenciado que nos ha escindido como sociedad. Acabas de ver el tuit del televidente, que más me pareció que le devolviste el ya, por cierto.
que nos cataloga de derecha. Yo lo que expliqué fue la jerarquización que existe en la seguridad, en protocolos de seguridad. Pero como vivimos en un país de anarquía, a la gente no le gusta el orden. Cuando uno se lo hace ver, obviamente no le gusta, lamentablemente. Con ese ya nos vamos a quedar. Mariela Peñapinto, Luis Contreras, gracias por haber estado esta noche aquí en nuestro punto. También a mi querido Félix Ulloa. Dicho esto, se quedan con los terribles del Gráfico TV, Cristian Villalta, el Chelito Calderón y el Vivita López. Ya están listos para comentar ese masconazo que se dio este día. Portugal, España 3-3 y para mí el mejor, quizá no el más talentoso, Cristiano Ronaldo. Yo creo que ya quedé mal aquí. Pero bueno, dicho esto, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.